El plan de Dios y los vencedores. Por Watchman Nee. Capítulo 3. Cristo en la eternidad venidera. Escritura sobre las condiciones en la eternidad después de la redención, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese públicamente que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Filipenses 2:9-11, digno eres tú, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Apocalipsis 4:11, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado es digno de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la bendición. Y a toda criatura que está en el cielo, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono, y al Cordero: sea la bendición, la honra, la gloria y el imperio, por los siglos de los siglos. Los 4 seres vivientes decían amén, y los ancianos se postraron y adoraron. Apocalipsis 5:12-14, amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. 1 Juan 3:2, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos ha regenerado para una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. 1 Pedro 1:3-4, y me mostró un río de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero, en medio de la calle. Y a uno y otro lado del río estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol son para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus esclavos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No habrá más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque el Señor Dios los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Apocalipsis 22:1-5, después de que Cristo hubo muerto y resucitado de entre los muertos, Dios le exalta hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque Dios le ha hecho Señor y Cristo. Hechos 2:36, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Efesios 1:20-22. Los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis nos muestran el estado glorioso y bendito del Señor después de su resurrección y ascensión. Se dice, en el capítulo 4, que todas las cosas alaban a Dios por su creación, y el capítulo 5 dice que alaban a Dios por su redención. Dios pondrá a todos los enemigos bajo los pies de Cristo, Mateo 22:44, y en esta labor determinada, la Iglesia actual tiene una gran responsabilidad, porque Dios está esperando que la Iglesia lleve a cabo esta misión. Toda la creación fue sujetada a vanidad, Romanos 8:20, después de la rebelión de Satanás y de la caída del hombre. Vanidad significa fracaso del resultado propuesto, perdiendo el propósito original y sin tener ya una dirección. En nuestros días todo está sujeto a la vanidad, en espera de la manifestación de los hijos de Dios. Durante este periodo de espera todas las cosas se encuentran bajo la esclavitud de la corrupción, tal como la disminución de la luz del sol, la muerte de los árboles y la hierba, etc. Sin embargo, la creación espera ansiosamente ser libertada de esta esclavitud a la corrupción. Por eso es por lo que toda la creación gime y tiene dolores de parto aún hasta ahora. Cuando los hijos de Dios disfruten de la libertad de la gloria, todas las cosas serán libertadas. El día en que nuestro cuerpo sea redimido, todas las cosas serán libertadas. Sin embargo, incluso ahora podemos probar,
por anticipado, los poderes de la edad venidera, Hebreos 6:5, la Iglesia prueba, por anticipado, los poderes de la edad venidera y la edad del reino prueba, también por anticipado, los poderes de la eternidad. Nuestro cuerpo será redimido en el futuro y recibiremos el poder de ser hechos hijos de Dios, pudiendo disfrutar de la libertad de la gloria, Romanos 8:19-23. Cuando aparezca el Señor seremos como Él, 1 Juan 3:2, siendo hijos que poseen la vida de Dios y su naturaleza, pero seremos, a la misma vez, sus herederos, teniendo la herencia y la gloria de Dios. Apocalipsis 21 y 22 describe la situación en la eternidad, no en el reino milenario, y existen 4 puntos significativos en estos 2 capítulos. 1. Dios. 2. El Cordero. 3. La ciudad, con sus habitantes, que son los predestinados antes de la fundación del mundo, los sedientos mencionados en el capítulo 7 del Apocalipsis, que ya no tendrán sed jamás, y 4. Las naciones. Dios y el Cordero son el centro de la ciudad. Apocalipsis 21:9-21 describe esa ciudad, mientras que 21:22-23 habla del centro de esa ciudad. La gloria de Dios es la luz y el Cordero es la lámpara de ella. De la misma manera que la luz se manifiesta por medio de la lámpara, Dios es engrandecido por el Cordero. La ciudad es el centro de la nueva creación, la nueva Jerusalén, los hijos de Dios, y el centro de dicha ciudad es Dios y el Cordero. El Cordero ilumina a la ciudad y la luz de la ciudad ilumina a las naciones. La ciudad posee solamente una calle y un río, nadie podrá perderse jamás en ella puesto que solamente tiene una calle. Evidentemente esta calle serpentea como una espiral. El río se encuentra en el centro de la calle y fluye a lo largo de la misma, y tanto la calle como el río salen del trono de Dios y del Cordero, por lo tanto, Dios y el Cordero son el centro. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó, a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. 1 Corintios 15:28. Se nos muestra que la meta y el propósito de todo cuanto hace Dios de eternidad en eternidad es darle al Hijo la preeminencia en todas las cosas, porque el propósito de Dios es hacer a su Hijo Señor de todo. Cristo en la redención. Cristo tiene la preeminencia en la redención. El propósito del plan de Dios es doble: 1. Que todas las cosas puedan manifestar la gloria de Cristo, de modo que Él pueda tener la preeminencia en todas las cosas, y para que, 2. El hombre pudiese ser como Cristo, teniendo tanto su vida como su gloria. El capítulo 1 de Colosenses nos informa de estos mismos aspectos, es decir, 1. Que Cristo tuviese la preeminencia en todas las cosas, versículo 18, y 2. Que Cristo es la cabeza de la Iglesia, versículo 18. También el capítulo 1 de Efesios nos dice lo mismo a fin de, 1. Resumir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos, como las que están en la tierra, versículo 10, y 2. Que también en Cristo la Iglesia se convierte en una herencia, versículo 11. Además, los capítulos 4 y 5 del Apocalipsis describen estos dos lados, diciéndonos, 1. Lo que sucede con todo lo creado, y 2. Lo que sucede con los redimidos. Dios crea a fin de llevar a cabo su plan, creando todas las cosas y al hombre con la intención de que todas las cosas pudiesen manifestar a Cristo, en especial el hombre, que debía de ser como Él, teniendo su vida y su gloria. Pero Satanás se rebeló y produjo tal interferencia que todas las cosas se hicieron discordantes y el hombre cayó en pecado. Dios trajo la redención a fin de reconquistar, de ese modo, el propósito de su creación. Por consiguiente, la redención de Cristo debe, 1. Reconciliar todas las cosas con Dios y, 2. Redimir a la humanidad caída impartiendo su vida al hombre. Necesita además resolver 2 de los problemas de Dios: 1. La rebelión de Satanás. 2. El pecado del hombre. En resumen, la redención de Cristo tiene como propósito el resolver estos 4 asuntos: llevar a cabo el doble propósito de Dios de reconciliar consigo mismo todas las cosas y dar la vida al hombre, y resolver el doble problema de Dios, es decir, la rebelión de Satanás y el pecado del hombre.
Los primeros dos de estos cuatro son positivos y afirmativos, mientras que los otros dos son negativos en su naturaleza. La redención de Cristo realiza el doble propósito de Dios. El Padre y el Hijo tuvieron consejo antes de la fundación del mundo y el resultado fue que el Hijo debía de venir al mundo, como hombre, para poder realizar la obra de la redención. Por tanto, la redención no fue una medida casualmente adoptada por Dios, sino todo lo contrario, una acción que había sido planeada con antelación. Es más, podemos ver, según esto, que no se trata de que Cristo viniese al mundo para ser un hombre, semejante a Adán, porque debemos darnos cuenta de que Adán fue creado conforme a la imagen de Cristo. Génesis 1:26 presenta el plan de Dios y el versículo 27 es su realización, creó Dios al hombre a su imagen. El versículo 26 revela el concilio de la deidad y el 27 habla de la creación del hombre a imagen del Hijo. En la deidad solamente el Hijo tiene una imagen y, por lo tanto, Adán fue creado conforme a la imagen de Cristo, siendo Adán, el cual es imagen del Cristo, que había de venir, Romanos 5:14. La venida de Cristo a este mundo no fue cuestión de emergencia, sino que se produjo como resultado del plan que Dios tenía ya formulado. Cristo fue ungido ya antes de la fundación del mundo y Él es un hombre universal que no está limitado ni por el tiempo ni por el espacio. Él fue el ungido antes de la fundación del mundo y Él es el Cristo que llena el universo y los cuatro evangelios le ven como el hombre universal. El primer suceso en la redención de Cristo es su nacimiento, al hacerse hombre desciende de su posición como creador al lugar del que es creado, y al tomar para sí mismo el cuerpo del creado puede morir por el hombre y por todas las cosas. Con Belén puede existir el Calvario y con el pesebre es posible la cruz. 1. La redención de Cristo consiste en reconciliar todas las cosas con Dios. Debido a que todas las cosas fueron creadas en Cristo, Colosenses 1:16, Dios puede resolver todas esas cosas en la persona de Cristo. Por lo tanto, en Cristo todas las cosas pueden ser resueltas por Dios. Del mismo modo que Leví pagó sus diezmos estando en los lomos de Abraham, Hebreos 7:9 y 10, todas las cosas gustaron la muerte en Cristo, Hebreos 2:9 dice, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. En la cruz reconcilia todas las cosas con Dios, Colosenses 1:20. El alcance de la redención de Cristo no solamente llega hasta la humanidad, sino al resto de las cosas, y estas cosas, no habiendo pecado, no tienen necesidad de ser redimidas, sino simplemente de ser reconciliadas. 2. La redención de Cristo imparte su vida al hombre y por medio de la obra de la redención. Cristo no solamente reconcilia todas las cosas con Dios, sino que le da la vida al hombre, para que éste pueda ser como Él, comunicando su vida de ese modo. Mientras estuvo en la tierra, su vida divina se halló prisionera dentro de su cuerpo físico y, por tanto, tremendamente limitada, ya que mientras estaba en Jerusalén no podía estar en Galilea. Por lo tanto, su muerte libera a esa vida que estaba prisionera. El grano de trigo que se menciona en Juan 12:24 es el Hijo unigénito de Dios. La vida del trigo se encuentra escondida dentro de la vaina y si no cae en tierra y muere, permanece sola, pero si muere se descompone la vaina y la vida de su interior se libera para poder producir muchos granos. Cada uno de estos granos se parece al primero, pero se puede decir, al mismo tiempo, que cada uno de esos granos se encuentra en ese primer grano. Cristo murió para engendrarnos y antes de su muerte es el Hijo unigénito, pero una vez que ha resucitado se convierte en el primogénito entre muchos hijos. Así que por medio de la resurrección de Cristo, Dios nos engendra y nos da su vida. El fuego, que menciona Lucas 12:49 es la vida de Cristo. Durante el tiempo que estuvo en la tierra su vida se ciñó a su cuerpo. Por medio del bautismo, es decir, por medio de la muerte en la cruz, su vida restringida se liberó. De modo que una vez que fue liberada fue echada sobre la tierra y desde ese día en que fue echada sobre la tierra ha sido iluminada. Por ello la muerte de Cristo es la gran emancipación de la vida de Cristo, distribuyéndonos su vida por medio de su muerte. La redención de Cristo resuelve el doble problema de Dios.
Acabamos de ver cómo la redención de Cristo lleva a cabo el doble propósito de Dios y ahora veremos cómo resuelve el doble problema de Dios. 1. La redención de Cristo resuelve el problema de la rebelión de Satanás. No es solamente la cruz de Cristo la que vence a Satanás, sino su sangre. Satanás supo que si lograba inyectar su veneno en la primera pareja, ese veneno se propagaría, llegando a todos los que habrían de nacer de ellos y, por consiguiente, Satanás y nuestros antepasados cometieron una fornicación espiritual por medio de la cual ese veneno del pecado entró en el alma de nuestros antepasados. Debido a que el alma de la vida está en la sangre, véase Levítico 17:11, esa vida humana pecaminosa se ha venido reproduciendo a lo largo de las generaciones, de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. Hechos 7:26, el pecado venenoso, inyectado a la primera pareja, ha llegado a nuestra vida por medio de la sangre. La sangre de Cristo no contiene veneno alguno, siendo la sangre preciosa e incorruptible. Él llevó sobre la cruz los pecados de muchos y derramó toda su sangre en la muerte. Cuando Cristo fue levantado de entre los muertos no tuvo sangre. Después de su resurrección tuvo huesos y carne, pero no sangre, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, Isaías 53:12. Nuestra sangre ha sido ya derramada en Cristo. Por eso Satanás no tiene más campo de operación en nuestras vidas, porque la sangre de Cristo ha destruido y acabado a Satanás y a todos los que le pertenecen. 2. La redención de Cristo resuelve también el problema del pecado del hombre. Nuestros pecados requieren la muerte de Cristo y su muerte de sustitución elimina nuestra condición pecaminosa ante Dios y su muerte representativa nos libra del dominio del pecado. Por tanto, la muerte de Cristo cumple el doble propósito y al mismo tiempo resuelve el doble problema. Esa es la victoria de Cristo y ya ha sido ganada. Dios nos deja en la tierra para mantener dicha victoria y proclamar, por medio de toda la creación, esa victoria. Colosenses 1:23. Por medio del bautismo y del partimiento del pan llevamos a cabo y exhibimos la victoria de la muerte de Cristo ante los santos ángeles y los espíritus malignos, ante las naciones y toda la creación. El propósito de la redención. El propósito de la redención de Cristo es hacernos un pueblo propio para sí. Tito 2:14. A fin de que podamos ser un sacrificio vivo para Él, Romanos 12:1, viviendo y muriendo por Él, Romanos 14:79, 2 Corintios 5:15, y sirviendo como templo del Espíritu Santo para glorificar a Dios, 1 Corintios 6:19,20, a fin de que Cristo pueda ser engrandecido en nosotros, ya sea en la muerte o en la vida, porque para nosotros el vivir es Cristo, Filipenses 1:20,21. El propósito de la redención es permitir que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas y para que Él pueda ocupar el primer lugar en todas las cosas es preciso que tenga la preeminencia en nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos las primicias de sus criaturas, Santiago 1:18. Una vez que nosotros nos hayamos sometido a Cristo, todas las demás cosas se someterán. La cruz obra en nuestras vidas permitiendo a Dios realizar en nosotros ese propósito. ¿No es acaso la cruz la que nos hace disminuir a nosotros y aumentar a Cristo? Ella busca para Cristo ese lugar de preeminencia que a la vez obra por medio de las circunstancias, profundizando en nuestras vidas, haciendo que conozcamos a Cristo y que seamos llenos de Él a fin de obtener para Él esa preeminencia en nosotros. La redención de Cristo tiene como fin realizar el plan de Dios, que fue establecido antes de la fundación del mundo, para que Cristo pueda ocupar el primer lugar en todas las cosas. Debemos, por lo tanto, de hacer caso omiso de nuestra ganancia o pérdida personal y considerar la voluntad predeterminada de Dios a fin de que Cristo pueda tener la preeminencia en todas las cosas. Al contemplar al Mesías dejaremos a un lado el cántaro que tengamos en nuestras manos, véase Juan 4, y al ver a Cristo abandonaremos todas las cosas. Cristo en la vida y en la experiencia del cristiano. Cristo tiene la preeminencia en la vida del cristiano. Escrituras para leer porque el amor de Cristo nos constriñe, habiendo juzgado así que uno murió por todos, por consiguiente, todos murieron, y por todos murió,
para que los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos y resucitó. 2 Corintios 5, 14, 15, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gálatas 2:20, Cristo es la vida del cristiano, Colosenses 3:4, y existe una distinción entre Cristo como nuestra vida y Cristo como nuestro poder. ¿Cómo vencemos nosotros? ¿Cómo podemos ser santos? 1. Muchas personas piensan que si pueden dominar su mal genio y son capaces de ser libertadas de los diferentes pecados tendrán la victoria y serán santas. 2. Algunos se imaginan que si son pacientes, humildes y amables obtienen la victoria y son santos. 3. Otros creen que leyendo la Biblia y orando más, siguiendo al Señor con todo cuidado y, por tanto, siendo fortalecidos, obtendrán la victoria y semejante conducta traerá como resultado la santidad. 4. Aún otros conciben la idea de crucificar su propia persona y su propia carne como medio para alcanzar la victoria y la santidad. 5. Algunas personas, reconociendo que el poder está en Cristo y que nuestra carne ha sido crucificada, creen que deben, por medio de la fe, hacer uso de su poder para lograr vencer y ser santos. Estas 5 suposiciones que hemos mencionado son equivocadas y a pesar de que la quinta parezca la correcta, no lo es. Porque 6. Cristo es nuestra vida. Solamente eso es la victoria. Solamente obtendremos la victoria por ese camino. Cristo mismo es la vida victoriosa, santa y perfecta. Desde el principio al fin es Cristo y fuera de Él no tenemos absolutamente nada. Por tanto, Cristo debe tener la preeminencia en todas las cosas. La vida victoriosa que nos ha dado Cristo no es una cosa, ni consiste en ser pacientes o amables, sino que es el Cristo vivo. Cristo no viene jamás a suplementar nuestra deficiencia. Lo que nos falta no es paciencia, sino una persona viva. Dios, por así decirlo, no va nunca a tomar un pedazo de tela de Cristo para remendar nuestro ropaje roto y esa falta de paciencia habla de la falta de Cristo. Por el contrario, Dios tiene la intención de que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas. El crucificar el yo no nos hace santos porque Cristo es la santidad y Él debe ocupar el primer lugar en todas las cosas. Si Dios nos diese poder solamente nos convertiría en personas poderosas, en lugar de hacer que Cristo tuviese la preeminencia en nuestras vidas, pero con Cristo como nuestro poder, Él tiene el primer lugar en nosotros. El motivo por el que no tenemos poder es que no somos lo suficientemente débiles porque el poder de Cristo se perfecciona en la debilidad. 2 Corintios 12:9. No es que Cristo me haga poderoso, sino que Él es poder en mí. Hudson Taylor percibió la verdad del asunto en la frase, vosotros sois los pámpanos, Juan 15:5. El escritor del librito La vida que gana, Charles Trumbull, descubrió que Cristo es la victoria, no haciendo uso del poder de Cristo para ayudarme a mí a vivir, sino permitiendo que Cristo mismo viva en mí. No se trata de que Cristo me dé el poder para ser paciente, sino de permitir que Cristo sea paciente en mí. Señor, te permito que ames por medio de mi persona, no soy vencedor por la ayuda de Cristo, sino que permito que Cristo mismo sea el que vence por medio de mí. Me entrego al Señor haciendo uso de mi fe y le permito que viva por medio de mí. No es cuestión de que yo viva gracias a la ayuda de Cristo, sino de que Cristo viva en mí, Gálatas 2:20. Yo vivo gracias a la vida de Cristo y también por la fe del Hijo de Dios, Gálatas 2:20. Cuando creemos y recibimos al Hijo de Dios, no solamente entra en nosotros su vida, sino su fe y por lo tanto, vivimos haciendo uso de su fe. Cristo es la victoria. Cristo es la paciencia. Lo que nosotros necesitamos no es paciencia, ni amabilidad, ni amor, solamente tenemos necesidad de Cristo y Él debe de tener la preeminencia en todas las cosas. Cristo hace que se produzca en nosotros esa paciencia, esa amabilidad y ese amor al vivir en nosotros. ¿Qué merecemos nosotros que no sea la muerte?
No somos dignos de ninguna otra cosa. Cuando Dios creó a Adán, le dio un mandamiento que cumplir, pero Dios no nos vuelve a crear de la misma forma, sino que nos coloca en el lugar de la muerte mientras que Él mismo vive su voluntad por medio de nosotros. No debiéramos de ver solamente que hay un Salvador que murió en el Calvario en nuestro lugar, sino que debiéramos de darnos cuenta, aún de manera más real, de que este mismo vive ahora en nosotros y para nosotros. Él ha sido hecho por Dios para ser nuestra sabiduría, para ser a la vez nuestra justicia del pasado a fin de que podamos ser salvos y nuestra santificación del presente, para que podamos llevar una vida santa y nuestra redención del futuro, para que nuestro cuerpo pueda ser redimido. Corintios 1:30. Por tanto, Él tiene la preeminencia en todas las cosas. ¿Cómo alcanzamos esa vida victoriosa? No debemos confiar en nosotros mismos de ninguna manera, sino que debemos de conocernos tan bien que veamos que lo único que merecemos es la muerte. En nosotros mismos no hay esperanza y en nuestra situación extrema Dios ve su oportunidad. Mientras quede en nosotros un rayo de esperanza, no seremos capaces de aceptar la victoria de Cristo y si bien Él mora ya en nosotros, no le permitimos que gobierne nuestra vida. 2. Debemos de consagrarnos de un modo absoluto. Tiene que existir una consagración definitiva y concreta, y a menos que seamos conscientes de la tremenda debilidad de nosotros mismos no aceptaremos la cruz ni nos entregaremos por completo, poniendo en sus manos todo nuestro poder. 3. Es preciso que creamos. Una vez que nos hayamos consagrado, es necesario que creamos que Cristo nos gobierna y que está viviendo en nosotros. De la misma manera que Cristo vivió en la carne que María le dio, debe de vivir por medio de nuestra carne. Él está viviendo en la actualidad en la tierra, por medio de nuestra carne, exactamente como lo hizo con anterioridad en su propia carne. Él debe de vivir en nuestras vidas. Nuestra victoria depende de que Cristo tenga la preeminencia en todas las cosas, depende de que le permitamos que sea el Señor de nuestras vidas. El Antiguo Testamento nos relata cómo vivió sobre la tierra el pueblo escogido de Dios. Al principio, el tabernáculo sirvió como centro de las 12 tribus, más adelante fue el templo el que se convirtió en el centro, siendo el arca la que ocupaba el lugar central en el templo. El tabernáculo, el templo y el arca son todos figuras de Cristo. Durante todo el tiempo que los hijos de Israel mantuvieron la debida relación con el tabernáculo o el templo fueron victoriosos, y ninguna nación pudo derrotarlos. A pesar de que sus enemigos sabían cómo luchar y ellos no estaban familiarizados con la lucha, el pueblo de Israel logró derrotar a sus enemigos, pero el momento en que tuvieron problemas con el tabernáculo o con el templo, fueron llevados cautivos. Nada más, ni el hecho de tener reyes poderosos ni el hecho de que fuesen muy sabios, importaba. Lo único que importaba de verdad era si habían ofendido o no al arca del tabernáculo o del templo. Si el Señor tenía la preeminencia, entonces ellos obtenían la victoria y lo mismo sucede en la actualidad con nosotros. Al tener en cuenta la victoria de Cristo también nosotros tenemos la victoria. Cuando se rapaba el pelo de la separación dejaba de producirse la victoria, Jueces 16:17. A menos que coloquemos a Cristo en el lugar más importante no podremos obtener la victoria, y a menos que Cristo tenga la preeminencia en nuestros corazones no podremos vencer. Cristo tiene la preeminencia en la experiencia del cristiano. Escrituras para ser leídas es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Juan 3:30. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951.